En la cultura, la tradición y el folclore de origen cristiano es frecuente la mención de los pactos con el diablo. El ejemplo más conocido es el de Fausto, cuyo origen encontramos en una leyenda alemana que vende su alma al diablo a cambio de placeres y conocimiento. La figura de Mefistófeles, acólito de Satanás, o según otros, el propio Satanás, suele ser el encargado de atraer y capturar esas almas. La riqueza cultural que esconde esta temática me ha animado a hablar de esto el día de hoy y traerles 10 curiosidades sobre los pactos con el diablo. Asimismo, recordarte que compartiendo el video, dejando tu like y comentando me ayudas muchísimo. Sin más que decir, comencemos. El pacto podía ser oral o escrito. Cuando era escrito, debía firmarse con sangre. Si era oral, se debía tener sumo cuidado a la hora de invocar a las entidades que ayudarían al interesado a obtener los beneficios deseados. Durante la Inquisición, se falsificaron muchos documentos de supuestos tratados con el demonio, para así condenar a personas supuestamente inocentes. La marca del diablo que se buscaba en las brujas se creía que era la señal indeleble que éste dejaba en el cuerpo de la bruja al tocarla para sellar el pacto. Durante siglos, en los tribunales, esta marca, que solía ser simplemente una verruga, una cicatriz o simplemente una peca, se consideró prueba suficiente para un veredicto de condena. La demonología afirmaba que según el mes, la semana, el día y la hora, podía aparecerse un demonio diferente al ser invocado el maligno. Si se pretendía pactar con el diablo, era importante elegir bien el momento según lo que se le quiera solicitar, ya que a cada demonio le correspondía una función específica, cosa que se sigue manteniendo incluso a día de hoy. En textos muy antiguos se puede apreciar que algunos pactantes sacrificaban niños para sellar el acuerdo con el diablo. Esto sucedía para pagar parte de lo pactado y para darle sangre fresca a esas entidades del bajo astral, que supuestamente ayudaban al ingenuo que les contactaba, pero en realidad lo estarían usando. Durante la denominada Santa Inquisición, muchas parteras fueron acusadas de brujas porque los neonatos morían en la mayoría de los casos de forma natural. Las personas que realizan un pacto con el diablo lo pueden hacer debido a muchas razones, pero, curiosamente, las más comunes y solicitadas suelen ofrecer su alma o su favor a cambio de belleza, riqueza, conocimiento, eterna juventud, poderes psíquicos, obtener un amor no correspondido, poder, dominio y éxito laboral. Pero me gustaría saber, de entre todos estos, ¿tú qué pedirías? Déjamelo en los comentarios. A la mitad del siglo XI, en un famoso texto cristiano llamado Miraculum Sanctae Mariae de Teófilo Penitente, aparece la figura de un mediador, entre comillas, que supuestamente ayudó a San Teófilo a realizar un pacto con el diablo. Esa figura que intercedía se conocía como judío, aunque realmente encontrar más información sobre este enigmático ente es bastante complicado. En el siglo II, Roma acusó a los cristianos de los mismos hechos que, más tarde,
Los mismos cristianos utilizarían para señalar pactos con el diablo de las supuestas brujas, como sacrificios de niños, reuniones clandestinas, adoración de determinados animales y un largo etcétera. Bastante curioso, la verdad. A lo largo de la historia, se ha creído que algunas personas pactaron con el diablo para conseguir su meta. Entre ellos encontramos a Niccolò Paganini, violinista, Giuseppe Tartini, compositor, a quien no se le acusa directamente de haber hecho un pacto con el diablo, sino más bien una especie de colaboración entre ambos. Urbain Grandier, sacerdote católico, que fue quemado en la hoguera acusado de brujería y pacto con el diablo. Cuando llegó al convento de Loudun en 1615, tuvo un grave problema. No podía controlar su deseo por las mujeres y forzó a muchas monjas a tener relaciones. Encontraron un documento en su casa que acreditaba el pacto a cambio de poder tener todas las mujeres que quisiera. Charles Baudelaire, el poeta autor de Las Flores del Mal y uno de los precursores de la poesía moderna. Gilles de Rais, el noble francés, quien luchó en varias batallas junto a Juana de Arco y es considerado uno de los precursores de los asesinos en serie modernos. Violento y cruel desde su juventud, encontró en el ejército una manera de expresar su sadismo y la agresión. Después de la muerte de Juana de Arco, Guillet se hizo aún más excéntrico y mentalmente inestable. Viviendo en Nantes, secuestró, maltrató, torturó y asesinó a cientos de niños y jóvenes con la ayuda de brujas, entre comillas, en rituales malignos. En 1440 fue acusado de ser un adorador de Satán, denunciado por sus crímenes y quemado en la hoguera, entre muchos otros personajes famosos en la historia, o por lo menos en la cultura popular, que pueden llegar incluso hasta nuestra actualidad. El Malleus Maleficarum es uno de los textos antiguos más completos en cuanto a referencias de técnicas para invocar demonios, con diversos fines como dominio de algunas plantas, animales o para obtener riqueza. En dicho texto se narra la historia de la Casa de las Brujas, que duró más de 200 años. Según muchos estudiosos del tema, estos personajes, en su mayoría mujeres, tenían una estrecha relación con el diablo, a quien adoraban y convirtieron en aliado por muchos siglos. No obstante, según los relatos, es que finalmente el costo de lo que implica perder el alma es dolor intenso y muerte espiritual. ¿Verdad o no? Siguen apareciendo personas, algunas famosas, que han confesado ellas mismas haber pactado con el diablo. La mayoría de historias y leyendas sobre pactos con el diablo acaban mal, eso está claro, pero ¿realmente es porque el diablo es tramposo y traicionero? Es lo que normalmente asumimos, pero también se piensa que estas historias fueron un poquito manipuladas por cierto ente eclesiástico para tratar de dejar un mensaje moral, en el que tratan de hacer que las personas no vean el poder realizar un pacto con el diablo como algo factible y utilizable hasta el punto de llegar a ser incluso bastante práctico. Pero, ¿tú qué opinas?